Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo. Les saluda Chayabin, en directo desde Beijing. Acaban de concluir las vacaciones por el Año Nuevo Chino en todo el país y el auge del turismo cultural en distintas regiones durante este periodo ha potenciado esta festividad con nuevas atracciones y ofertas de entretenimiento para toda la familia. El impulso del turismo y la cultura es un resultado esperado del modelo de desarrollo que está impulsando el país desde hace un tiempo. En el último año han surgido muchas frases populares y fenómenos culturales en el ámbito del turismo y la cultura y que han convertido en auténticas ventanas del desarrollo social de China. Hoy nos acercaremos a la cultura china a través de estos fenómenos. Para conversar sobre estos temas, me acompañan en el estudio dos de mis colegas de CGTN, Zhou Xiaohui y Gabriel Salgado. Bienvenidos. Hola Roberto, es un gran honor. Un placer, como siempre, compartir el estudio con ustedes. Sí, hola, bueno, otra vez feliz Año Nuevo Lunar Chino, a pesar de que ha pasado esta fiesta. Bueno, entramos en el tema. Como sabemos que las redes sociales siempre avanzan con el ritmo del cambio social. Entonces, el año pasado recordamos que ha aparecido también unos fenómenos muy interesantes. Uno de ellos relacionado con el turismo es lo que llamamos como Benxianyou en chino, que significa los turistas en las zonas urbanas o en los distritos rurales, en las zonas rurales o en el distrito rural, etc. Entonces, lo que vemos es que cada vez más jóvenes, en vez de seleccionar las ciudades muy grandes, los lugares turísticos muy atractivos, muy populares, prefieren seleccionar unos distritos o unos pueblos pequeños, alejados del bullicio, para tener una experiencia diferente. ¿Cómo ve ustedes esta nueva tendencia o este nuevo fenómeno? Yo creo que tú mismo has dado una explicación perfecta a este fenómeno, porque los jóvenes, sobre todo, siempre buscan algo nuevo en sus experiencias, vivir nuevas experiencias en distintos lugares. Efectivamente, yo creo que en este fenómeno influyen muchos factores. En primer lugar, lo que buscan estos jóvenes es una relajación, ¿no? Como hemos comentado, que esa sensación de relajación se figura, o sea, se encuentra entre las palabras top 10 más discutido en las redes sociales en el año 2024. Entonces, realmente se ha convertido como un foco de atención, sobre todo que atraen a los jóvenes, porque ahora muchos de estos jóvenes ya están viviendo como una vida bastante, no diría estresante, pero a un ritmo muy rápido. Entonces, durante sus vacaciones, durante el tiempo libre, prefiere buscar esa sensación de relajación. Entonces, esta experiencia en estas ciudades pequeñas estas sedes, ¿no?, de los distritos. O sea, yo creo que estas sedes de los distritos es una zona urbana, pero está muy cerca de los pueblos, de las aldeas, de los paisajes naturales, porque yo nací y crecí en un distrito así. Claro. Yo entiendo muy bien cómo es ese ritmo muy diferente, que es muy diferente a lo que estamos viviendo ahora en las ciudades grandes. Y luego, porque China es muy grande y luego tiene muchos distritos de diferentes características. O sea, algunos pueden tener cultura étnica, tradiciones muy locales, o sea, con una característica muy patente de cada localidad. Entonces, esto es lo que atrae a estos jóvenes. Y en segundo lugar, yo creo que esta nueva tendencia también influye la gran influencia de las redes sociales, porque los jóvenes tienden a comentar cosas, experiencias en las redes sociales o en las comunidades de las que forman parte. Entonces, hay mensajes que se transmiten en estas publicaciones en las redes sociales, y estos turistas jóvenes tienden a elegir destinos turísticos según las recomendaciones, ¿no?, de la gente de su misma edad. Entonces eso también empuja esta tendencia, y además yo creo que también
ha contribuido a esta nueva tendencia a la construcción de infraestructuras en toda China, porque ahora la carretera, las autopistas y líneas ferroviarias, o sea, de alta velocidad, están llegando cada vez a estos lugares. Justamente creo que la profesora Chou dijo muy bien, y bueno, justamente la cuestión de la naturaleza es muy importante para los jóvenes de hoy, que han vivido quizás toda su vida en las ciudades. Recordemos que China hoy en día, las ciudades chinas son enormes y muchos de los habitantes viven en esas ciudades y rara vez salen a las zonas rurales. Entonces estos jóvenes tienen también un interés o una curiosidad por conocer cómo es la vida en el campo, cómo es el ritmo de vida que llevan los lugareños. Entonces, ir a lugares muy concurridos o a distritos, incluso aunque sean rurales o aunque estén alejados de las ciudades, si son muy turísticos, realmente uno no puede comprender realmente cómo es la vida en ese lugar. Entonces, ir a lugares menos conocidos justamente le permiten entender mejor de cómo es la cultura local y como sumergirse en esa cultura, en ese ritmo más lento. También es muy importante el rol que cumple la tecnología o cómo se integra la tecnología en estas nuevas tendencias, ¿no? Hoy en día, y yo creo que forma parte también de un desarrollo general de China y de la evolución que ha tenido la economía de consumo y la explosión de consumo entre las generaciones más jóvenes de China, de cómo ha cambiado la forma de consumir. Hoy en día cada persona tiene su propia cuenta en las redes sociales y sigue a gente que piensa parecido o que cree que le gustan las mismas cosas. Entonces, quizás no sea lo mismo para vos o para vos qué pueblo es el mejor o qué lugares tengo que ir, qué cafés tengo que tomar, qué comida tengo que probar. Por ejemplo, si a mí me gusta la comida picante y sigo a un montón de influencers que comen comida picante, si me gusta la comida menos picante o con sopas o las ollas calientes, sigo a distintos tipos de influencers. Entonces, cada uno busca una experiencia personalizada, algo que se ajuste exactamente a sus gustos. Y en este sentido, este año también surgió este concepto que se llama de sembrar la hierba o zhongcao, que justamente crecen las semillas. Zhongcao, sembrar la hierba, es justamente que una persona dice algo, dispara la curiosidad de sus seguidores o dispara la curiosidad, se hace viral en internet y a partir de la nada, quizás de un pueblo que estaba perdido o que realmente no tenía una intención tan clara de fomentar el turismo en ese lugar, pero alguien encontró algo mágico, algo lindo, algo que le provocó algo, o contó una historia que conmovió a los internautas y que justamente entonces ellos también quieren ir a vivir esa historia. Y bueno, en este sentido también justamente relacionado con este término viene la cuestión del turismo de las películas o el turismo de las series, de ir a visitar lugares turísticos en los cuales se filmaron películas famosas o pasaron hechos históricos famosos también. Hoy en día, digamos que esa conexión con el pasado, esa conexión con la historia también es importante para algunos jóvenes. Sí, claro. Yo creo que usted ha mencionado una característica muy interesante ahora, porque antes, a lo mejor, una persona al momento de querer seleccionar un lugar para viajar, lo primero es pensar qué lugares más emblemáticos tiene este lugar. Pero ahora mucha gente lo primero es buscar en las redes sociales, buscando inspiraciones desde las hierbas, ¿no? Sembradas por otros influencers o otras personas comunes. Es una tendencia muy interesante. Hemos hablado mucho sobre los cambios por el lado de la demanda, es decir, los turistas mismos. Pero yo creo que por el parte de la oferta también tiene unos cambios importantes que fomenta el desarrollo de los turismos en las zonas rurales, ¿no? Sí, yo creo que las autoridades, los gobiernos locales se observa que en los últimos años están haciendo una apuesta muy fuerte para promover el sector cultural y turístico local, porque, en el contexto, ¿no?, de desarrollo económico nacional, estamos como impulsando mucho el consumo y el desarrollo de los sectores culturales y relacionados con el turismo. Entonces, además de la construcción de infraestructuras que hemos hablado, y también están invirtiendo mucho en sacar provecho de las características propias de su cultura, de sus, digamos, recursos naturales, ¿no? Hay sitios que tienen un paisaje muy pintoresco, algunas zonas que tienen como una cultura o una tradición muy peculiar. Entonces, con esto están atrayendo
¿no? Sí. Está intentando atraer lo más turistas posible, ¿no? Y luego yo creo que también decía que estos distritos también se caracteriza mucho por esa cultura rural, porque ya está cerca, muy cerca de los agricultores, de ese ambiente, ambiental, ¿no? De estas zonas rurales, y también tiene mucho que ver con la revitalización rural, porque yo creo que ahora las condiciones de vida en las zonas rurales se han mejorado mucho. Ya no son, como lo que están, hablando de hace décadas. Entonces, esto para los jóvenes, como decía Gabriel, a lo mejor muchos jóvenes han llevado toda su vida viviendo en las grandes ciudades. Esto, un ambiente distinto le puede despertar mucha curiosidad. Sí, claro. La mejora de las infraestructuras sin duda es un factor importante. Todos ellos quieren ir ahí para disfrutar de ciertos ocios, pero si la condición de las infraestructuras no es suficiente, no es posible que la gente vaya allí, ¿no? No. Exactamente, sí. Bueno, recordemos que China estableció justamente el turismo rural como un sector estratégico en 2015, y a partir de ahí se hicieron una serie de investigaciones y de pesquisas en los lugares rurales. Y en 2018 el Ministerio de Cultura y Turismo de China, junto con la Comisión de Desarrollo y Reforma, publicaron una serie de directivas bajo 5 títulos, que eran el refuerzo de la planificación para lograr el desarrollo regional coordinado con el desarrollo rural, mejorar la infraestructura y los servicios públicos, justamente lo que hablábamos un poco, mejorar la calidad de los productos y el nivel de servicio y la gestión. Justamente también es importante la calidad de los hoteles, la calidad de los restaurantes, asegurar, por ejemplo, de que la gastronomía esté en condiciones, de que el agua sea potable, todas condiciones fundamentales para que el turismo pueda desarrollarse y que ir de turismo, aunque sea a un lugar remoto, sea una experiencia agradable. Sí. Después estaba la innovación, también siempre muy importante, digamos, en todos los planes del último tiempo del desarrollo de China, impulsar la innovación con nuevas tecnologías, con nuevas formas de comercialización. Y por último, prestar atención también a que los ingresos y la economía y el turismo rural llegue a los bolsillos de los campesinos o de los pobladores de esas zonas rurales, justamente también para integrar el desarrollo rural con la estrategia de revitalización rural. Entonces tenemos, por un lado, la estrategia de revitalización rural normal, digamos, o más de tipo agrícola, en la cual se buscaba mejorar tecnológicamente la agricultura, mejorar la producción y mejorar los ingresos. Y por otro lado también incluir el turismo rural como una fuente secundaria de ingresos para esos mismos pobladores rurales. Además, según la Academia de Ciencias de China, alrededor del 70% de los recursos turísticos del país están en las zonas rurales. Entonces, evidentemente hay una intención muy clara del gobierno de mejorar los servicios en estas zonas rurales. Y además, personalmente también me ha pasado de que este año, bueno, el año pasado en realidad, viajé mucho a distintos pueblos. Cada vez que íbamos a una ciudad a grabar, también pasábamos por algunos de los pueblos. Y me di cuenta justamente que cada uno de los funcionarios, incluso políticos del pueblo, se había transformado en un guía turístico. Hasta los secretarios, los alcaldes, los encargados de la televisión, de las torres de televisión de los pueblos, todos sabían cuáles eran, por ejemplo, los elementos del patrimonio cultural inmaterial que había en ese pueblo, dónde estaban los lugares, los paisajes más lindos para ir a ver. Incluso al punto tal de que, por ejemplo, este año estuvimos en Xizang, en un lugar que se llama Aguamiang, era como una zona rural enorme, un pastizal o una estepa donde criaban ovejas, y la persona que vino y dio la cara para explicarnos cuáles eran los patrimonios inmateriales y cuáles eran las características de ese lugar, era un propio funcionario que había estudiado y era del lugar, y se había autopropuesto, digamos, para justamente aparecer y hablar orgullosamente de su lugar y de las características propias de esos lugares. Y eso a uno también le llama la atención en general cuando uno está en el extranjero, este tipo de el turismo. Digamos, los agentes comerciales que suelen promover el turismo son las agencias de turismo, las agencias de viaje. No, de esta manera, yo creo que lo que China ha logrado con el turismo rural es involucrar a toda la comunidad de las distintas regiones, de los distintos distritos, de los distintos pueblos y aldeas
a promover y sentirse orgullosos al mismo tiempo. Porque cuando uno mejora la infraestructura, mejora los servicios, también hace que las personas que viven en ese lugar se sientan cada vez más orgullosos de lo que tienen. Muchas veces uno vive en un lugar y no sabe exactamente cuáles son las ventajas, cuáles son los valores, cuáles son los puntos específicos. Sí. Pero justamente toda esta campaña de innovación, de educación también, porque obviamente a los pobladores hubo que educarlos, hubo que enseñarles cómo proteger ese patrimonio cultural. Sí, claro. Yo creo que las razones no es una casualidad que de repente las zonas rurales se convierte en un lugar muy popular para mucha gente que visita, sino que detrás de esto hay muchos esfuerzos del gobierno, hay muchas competiciones entre diferentes zonas, pero ellos conocen muy bien que para poder atraer la llegada de más turistas, lo importante es conservar y desarrollar lo mejor posible sus características propias, sus culturas auténticas, para que sea diferente de otros lugares. Sí, yo creo que durante 2024, además de la popularidad del viaje turístico en zonas rurales, debe haber también muchas otras nuevas tendencias o características en el sector turístico, ¿no? Hay un crucero, el año pasado estaba muy de moda, es el primer crucero turístico de fabricación nacional, que se llama Adora Magic City, o sea, sí, la ciudad mágica, y también, o sea, han atraído muchos turistas, porque es una... yo no he ido, pero he leído los comentarios en las redes sociales que, o sea, es una experiencia fantástica, y ahí también, yo también incluye un sentimiento de orgullo también, porque es como un equipo grande e importante de fabricación nacional, ¿no? Sí, sí, también la ciudad del sudeste de China, Harbin, ¿no? Que está muy al norte, sí. y es muy conocido por su festival de nieve y hielo en este año, o sea, durante este invierno también mucha gente visitó ahí, o sea, construyó como un mundo blanco con muñecas gigantescas de nieve, toboganes enormes. Justamente mencionaba Harbin y el Festival de Hielo y Nieve, que ya es un clásico de todos los años, pero este año también le suman los Juegos Asiáticos de Invierno en Harbin, y es, digamos, el turismo de eventos en China también este año en los últimos años en general ha remontado mucho, y también es importante la Fórmula 1 en Shanghái, el tenis en Pekín, ahora tenemos los Juegos Asiáticos en Harbin, y bueno, también obviamente la vida nocturna, los conciertos, la música, no solo nacionales, sino de artistas internacionales que vienen a China y justamente atraen a todos sus fanáticos. Muchos jóvenes chinos siguen artistas internacionales, tanto asiáticos como norteamericanos, como europeos, todos pueden venir a China, vienen a China y se encuentran con que hay bases de fanáticos que también se congregan en las redes sociales, que son muy particulares, también tienen una cultura y una forma de consumo de ese tipo de productos culturales muy especial. Por eso también lo que decíamos de las películas, este año también tuvimos Mi Altai, el drama, la novela esta romántica, que romantiza un poco la vida de los nómadas en la región de Xinjiang, que justamente con esos paisajes hermosos y esa historia romántica, un poco también mostrando la vida bucólica del campo y la vida simple, ¿no? De algún punto los jóvenes se sienten atraídos o curiosos sobre cómo es esa vida simple después de haber vivido quizás en las ciudades, y aunque sea conocer cómo es de verdad esa experiencia auténtica. Realmente el año pasado, debido a las políticas de facilitación del visado, exención de visado, y también unas políticas para facilitar el pago móvil, etcétera, ha llegado muchos turistas internacionales, y lo interesante es que ellos han publicado en las redes sociales sus experiencias en China bajo el título o la etiqueta China Travel. Y esta etiqueta se ha vuelto muy viral en las redes sociales y también se ha convertido en un secreto de éxito de muchos influencers internacionales. Entonces, ¿cómo ve este fenómeno?
Yo creo que, o sea, en el fondo tiene mucho que ver con los atractivos de la cultura china, porque yo creo que muchos turistas internacionales yo creo que llevan tiempo apasionados por la cultura oriental o la cultura de China, y China es un país inmenso, entonces tiene una oferta turística muy variada. Entonces, a los que le interesa gastronomía o cultura o paisaje, o sea, lo puede encontrar todo aquí en este país. Entonces, en el fondo está la atracción, ¿no? que se siente por la cultura china. Y luego yo creo que, o sea, hay un factor muy importante que es, o sea, a lo largo del año pasado, China como ha presentado unas políticas de exención de visados para muchos países. Sí. Entonces, para ellos ya se ha convertido, o sea, cada vez más fácil venir a China. Es que tengo datos aquí, o sea, en 2024 hay un total de, o sea, unos 64 millones de extranjeros que han entrado o salido de China, lo que supuso un aumento interanual de más de 82%. Sí. Y dentro de estos turistas internacionales también, o sea, hay una parte importante, o sea, más de 20 millones que han venido a China o ha entrado en China bajo este término de exención de visados, o sea, sin visado. También, o sea, esta cifra ha representado un aumento, o sea, más de 112%, o sea, se ha duplicado. Sí. Claro. Entonces, yo creo que ha contribuido mucho, ¿no? a ese aumento de turistas internacionales en China. Y además, yo creo que también decías tú, hay un notable mejora de los servicios, ¿no? A los extranjeros, como por ejemplo el transporte, los medios de transporte, la forma de pago y luego las indicaciones, los servicios en el sector de restaurantes o hoteles. Entonces ellos, o sea, al llegar a China se siente como muy cómodo, o sea, durante su viaje, y muy seguro también. Totalmente, totalmente. De hecho, cuando yo vine a vivir aquí, la cuestión de la seguridad fue realmente un cambio radical en la forma en la que uno se conduce en la calle, en la forma en la que uno planifica sus viajes, en la forma en la que uno se mueve en la calle. En China realmente no importa a qué horas salís a la calle, siempre es seguro, siempre sabés que podés llegar, siempre hay medios de transporte disponibles. Realmente es un país muy cómodo para el viajero en ese sentido. Y además hay una cosa importante también, que es que las políticas de extensiones de visados muchas veces generan que la otra parte sea recíproca. Entonces, si China le da exención de visado a un país, ese país empieza a considerar si le puede dar también exención de visado a China. Y a la vez, del otro lado, los chinos pueden salir al extranjero y también conocer. Entonces, esto genera un intercambio recíproco, un aumento del conocimiento entre ambas partes, y también una forma de facilitar resolver los problemas, una forma de facilitar la tolerancia y la comprensión de la otra cultura. Claro, yo creo que estos intercambios culturales es fundamental para el conocimiento mutuo entre pueblos de diferentes países. Además de los viajes internacionales, turistas internacionales, yo creo que también hay muchas otras formas para que se conozcan los pueblos de diferentes países. Por ejemplo, algunos productos culturales. El año pasado, el producto cultural más auténtico, más llamativo, que ha logrado gran éxito en el ultramar es un juego. Se llama Mito Negro Wukong. Creo que todo suena a este nombre. Entonces, ¿por qué esto ha logrado tanto éxito? Yo lo primero que tengo para decir sobre el juego es que tuvo tan buena acogida y tanta repercusión porque es un buen juego. En sí mismo. No importa, todo lo demás es, digamos, un sabor adicional, una cuestión secundaria. Primero, para los jugadores de videojuegos, tiene que ser un buen juego. El juego combina, de alguna manera, dos tendencias o dos formas de diseñar videojuegos. Una de ellas es la que se llama Souls-like, que tiene que ver con unos videojuegos que vienen de origen de un videojuego llamado Dark Souls, que la gracia es que son difíciles. Entonces, para derrotar a un enemigo, tenés que hacer muchos intentos. Y en el momento fracasás tantas veces que en el momento en el que lo conseguís, sentís una satisfacción muy grande. Entonces,
Y la segunda es un juego de acción clásico y rápido, fluido, dinámico, con movimientos que uno no sabe para dónde va el mono, básicamente. Y justamente lo que logra con este tipo de mecánicas es, por un lado, integrar las artes marciales chinas y justamente técnicas que son tradicionales de las artes marciales chinas en el juego y integrarlas justamente en la jugabilidad propia. Entonces uno de alguna manera aprende cómo mover el bastón para derrotar al enemigo porque el juego es divertido, pero también está aprendiendo que de esa manera es realmente cómo se domina esa técnica, sí. ¿no? Y justamente también aprender un poco sobre la historia que hay detrás de esta leyenda, ¿no? Del viaje al oeste, pero de una manera contada de una forma más moderna, porque como sabemos, el juego no cuenta la historia del viaje al oeste, sino que es como si fuera una continuación, si el rey mono vuelve a la montaña y comienza un nuevo viaje, y ese nuevo viaje tiene que reintroducir a todos los personajes. Sí. Entonces, no es aburrido para el público chino que ya escuchó la historia 1.000.000 de veces, pero los extranjeros también pueden sumergirse en ese mundo de alguna manera y conocerlo por primera vez como si nunca lo hubieran escuchado, porque realmente muchos de nosotros no conocíamos muchos de los personajes sí. que existen en Black Myth Wukong. Y dicen que ahí también se mostraban como vídeos para explicar, ¿no? El sí. argumento. Exactamente. Al final de cada acto Sí. hay como si fuera un video final, una animación, en la que cuenta toda la historia o una pequeña parte de la historia del viaje al oeste. Sí, y dicen que hay como jugadores extranjeros lloraban conmovidos por los Eso sí, cuentos sí. románticos. Los jugadores de videojuegos somos un poco particulares y sentimentales con estas cosas. Muy bien. Pero además, bueno, sin duda que el juego en sí es producto del crecimiento y la maduración de la industria china de videojuegos. Bueno, parece que durante el año anterior había tantos asuntos, tantos temas culturales y turísticos que merece la pena mencionar, pero por la eliminación del tiempo no podemos enumerar uno tras otro. Pero yo creo que hay uno que no podemos abandonar, que es, durante el año pasado había 2 proyectos que han sido incluidos en la lista de Patrimonio Cultural Intangible de UNESCO, y con esto China ya tiene 44 proyectos en esta lista. Uno es el eje central de Beijing y el otro es la fiesta de la primavera que acaba de pasar. A ver, ¿qué quiere comentar? Yo creo que hay un punto que me gustaría mucho destacar y más atención que me llamó es la aplicación de las tecnologías, las más nuevas tecnologías en la protección del patrimonio cultural. O sea, desde la etapa de excavación arqueológica, la restauración, hasta la conservación de todas estas reliquias culturales, hasta la promoción de estas culturas. Por ejemplo, las tecnologías de realidad aumentada o realidad virtual para mostrar estas valiosas culturas a los visitantes, sí, a los museos o a los centros, etc. Entonces yo creo que con el avance de estas tecnologías estamos dando una mejor y mayor protección a nuestra reliquia cultural, sí, y también desarrollamos esta cultura al mismo tiempo que las protegemos. Sí, sí. Yo creo que tiene que ver un poco, este reconocimiento también tiene que ver un poco con la política general que ha tenido China de mejorar la percepción de su cultura y la confianza en su propia cultura. Entonces, muchas veces uno puede pensar que este tipo de reconocimientos son vanos o son una firma en un papel, pero realmente los que vivimos en Beijing, por ejemplo, y vemos cómo el eje central ahora lo están restaurando nuevamente después de este reconocimiento y cómo están promoviendo que gente de todo el mundo venga y lo conozca, realmente marca un ejemplo para cómo otros países también pueden proteger este patrimonio. Y la cuestión de la fiesta de la primavera es también una demostración de que no solo importan los edificios, no solo importa lo material, sino también conservar la identidad y el espíritu de un pueblo, sí, y sus tradiciones, ¿no? Exactamente. Bueno, por limitación del tiempo no podemos continuar aún más, pero yo creo que hemos pasado un año con mucha prosperidad en el sector cultural y turismo en el año pasado, pero este año esperamos que continúe esta prosperidad y más avances. Muchas gracias. A ti. Gracias a ti. Amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima edición.